Les bendiga, mis amados hermanos, que Dios nuestro Señor sea con nosotros y que nos siga dando de su sabiduría, de su amor, de su protección, de su mismo poder, porque Dios tiene un poder enorme, grande. El día de hoy, en nuestro mensaje lo hemos titulado de esta manera: Cristo es el más poderoso. Pero, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo mencionamos? Es importante que nos demos cuenta del gran poder, que realmente reconozcamos el gran poder que tiene nuestro Señor Jesús por sobre todas las cosas. A veces la gente anda buscando ayuda, anda buscando soluciones, anda buscando algo grande, algo fuerte, algo poderoso. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el más poderoso. Cuando nosotros éramos chicos, y hablo por experiencia propia, éramos niños, nos gustaba ver algunos programas de televisión, a mis hermanos y a mí, algunas caricaturas. Yo recuerdo que nos gustaban ver ciertos personajes de esas caricaturas e incluso hasta jugábamos nosotros a ser alguno de ellos. Veíamos un programa, veíamos otro y nos identificábamos y alguno decía, bueno, yo voy a hacer este, yo voy a hacer esto otro. Algunos nos gustaban porque no, pues porque era muy fuerte, otro no, porque era muy veloz, otro que porque podía brincar muy alto. Y así las habilidades de unos y de otros nos gustaban. Y jugábamos incluso a ser alguno de ellos. Y no la pasábamos bien. Sin embargo, cuando terminaba la etapa de estar jugando, nos decían, papá y mamá nos decían, ¿saben qué? Es hora de jugar, de ya de terminar de jugar, vénganse, vamos a cenar, vengan, tienes que hacer tu tarea, y nos decían que todo eso era nada más fantasía, eso no es real, eso no es cierto, esos personajes no pueden hacer todas esas cosas. Varias veces nos lo repetían. Y claro, lo entendíamos, es cierto, por supuesto. Era divertido pasar un buen tiempo con los muchachos jugando, pero por supuesto que cuando crecimos nos dimos cuenta que algunos de estos personajes tal vez sí existieron en la vida real, algunos tal vez no tenían ese poder que se les dio en la caricatura, pero también en la historia universal, algunos de estos personajes se les llegó a venerar, se les respetaba de una manera impresionante. Y cuando crecimos más nos dimos cuenta que todavía en la actualidad hay personas que lo siguen venerando, lo siguen respetando. Hoy en nuestros días, algunas personas los tienen incluso grabados ahí en sus brazos, tienen algún tipo de tatuaje diciendo, sí, mire, yo tengo el poder de este personaje. Algunos hasta de algunos dioses raros que se han inventado los hombres. Algunos tienen ahí en sus casas pósters que están relacionados con estos personajes que les gustaban, pero no se dan cuenta que Jesús nuestro Señor es mucho más grande que cualquiera de ellos. Jesús superó, Jesús llegó hasta humillar a muchos de los poderes que estos personajes dicen que tienen. La palabra de Dios menciona lo siguiente allí en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo acerca de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para que todos se inclinen ante el nombre de Jesús. Toda rodilla de todos los seres del cielo, la tierra y debajo de la tierra se humillen delante de Jesús. Se menciona que en la antigüedad mucha gente se inclinaba, le rogaba a dioses y diosas también, porque a través de la historia nos damos cuenta que algunas también llegaron a ser diosas, entre comillas, por supuesto. Pues Jesús venció a todos esos dioses, los llegó hasta humillar y demostrar que el poder de ellos no era nada.
en comparación a todo lo que Jesús pudo hacer. A través de la historia, en todas las culturas ha habido divinidades o deidades. A través de los tiempos. Si se mencionan algunos de los que reconocemos, pues vamos a darnos cuenta que hasta en la escuela se nos hablaba de alguno de estos dioses. Algún dios, incluso, por ejemplo, mesoamericano. Porque esta serpiente emplumada, que se llamó Quetzalcóatl, o se llama, porque todavía mucha gente cree en estas divinidades prehispánicas. Yo recuerdo alguno que el del agua, el Tlaloc, pero, y hacía otros, allá Chichen Itzá, Quetzalcóatl era y sigue siendo impresionante porque mucha gente va a esas pirámides y dicen que van a tomar energía cuando empieza la primavera, cuando en cada estación, en el otoño, el equinoccio, el solsticio de verano. Entonces la gente dice, vamos ahí porque ahí se encuentra el poder de aquella divinidad y hasta vemos a su sombra cuando va subiendo por los escalones y entra en aquella puertita de mero arriba. La gente hasta llora y sí, vamos ahí. Todavía creen en estas fantasías. La palabra de Dios nos habla de que Jesús es mucho más poderoso que cualquiera de ellos. Dice ahí en Juan 1, 3 al 5. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A este dios Quetzalcóatl se le reconoce como si fuera el dios de la vida, el dios de la luz, el dios del conocimiento. ¿Una serpiente? ¿A quién se le ocurrió eso? Lo más triste es de que mucha gente lo sigue creyendo, lo creyó en aquel tiempo. Algunos otros lo siguen venerando y respetando, y hay ciertos días donde hacen ciertas adoraciones ahí para ellos. Jesús dijo que él, dice que todas las cosas fueron hechas por él. En el versículo 1 de este mismo capítulo, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo de vida, refiriéndose a Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida. Varias veces Jesús dijo que él era la vida. Él había venido para traer la vida en abundancia y yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo hemos leído. Y la luz también ha dicho Jesús que es la luz del mundo, que él ha venido para que tengamos nosotros esa luz y que es más fuerte que las tinieblas. Pues sin embargo, aunque a algunos les duela, pues Jesús es mucho más poderoso que Quetzalcóatl. No solamente ese, he querido traer alguna lista de estas divinidades o deidades que con el paso de la historia y de las culturas, algunas personas los han venerado, por ejemplo, Saturno. Este Saturno se le ha considerado como el dios de la agricultura, el dios de la abundancia, y mucha gente en aquella época ya, los romanos, los griegos les pedían. Pero si nosotros recordamos aquella etapa en la que la gente vino a Jesús y tenía hambre, y Jesús multiplicó la comida en cuestión de segundos. Una multitud de más de 5,000 personas se alimentó con solamente cinco panes y 3 peces. Dice Lucas 9:16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Oró por ellos. Se multiplicó. Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. 12 cestas de pedazos todavía quedaban para una multitud. Aquí ningún Dios hizo algo parecido. Mas, sin embargo, la gente ahí está y les pide, les suplica y creen en ellos todavía. Por si fuera poco, si no habían oído de este, pues de este otro sí, la gente ha oído un poco más. Poseidón, pues Jesús venció a Poseidón. En algunas culturas se le conoció como Neptuno o como Tritón, el dios del mar, el dios de los océanos. Y que cuando el mar está embravecido es porque Poseidón está enojado. Y cuidado que alguna embarcación se pueda salvar de la furia de Poseidón. Pues nuestro Señor Jesús ha vencido a Poseidón. En una ocasión caminando sobre las aguas, en otra ocasión calmando la tempestad. Dice ahí en Mateo 14, 24 y 25,
Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando literalmente sobre las aguas. Ellos pensaban que era a lo mejor un fantasma. ¿Y qué es eso que viene caminando? Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y Jesús llegó hasta ellos caminando por las aguas. En la otra ocasión era cuando ya iban todos en la barca y nuestro Señor Jesús está por allá dormido, pero se desata esta tempestad. En Lucas 8:23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, se metía el agua a la barca y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y las olas cesaron y se hizo bonanza. Dice en otra versión, se hizo grande bonanza. Todo se calmó. Entonces, nomás con Jesús decir, calla, enmudece, se paró aquella tempestad. Una humillación muy grande para este Dios que controlaba los mares, ¿verdad? Pues Jesús es mucho más grande que este Dios Poseidón. Y por si fuera poco, porque pues todavía para los griegos, de los tres dioses más fuertes, poderosos, el otro es Hades, el dios del inframundo. Pues nuestro Señor Jesucristo fue y regresó del inframundo, el lugar de los muertos, el lugar de las almas perdidas. Dice allá en Primera de Pedro 3:18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Y en qué momento Jesús fue y predicó a esas almas, a esos espíritus? Bueno, fue cuando Él murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo descansando esos 3 días. Nuestro Señor Jesucristo estuvo predicándoles a aquellas almas, a aquellos espíritus allá encerrados en el inframundo. También menciona ahí en Efesios 4:9 acerca de esto, que él también descendió a lo más profundo. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, refiriéndose al inframundo. Pues nuestro Señor Jesús es mucho más poderoso que Hades. En la cultura griega se dice que estos tres dioses eran hermanos, Poseidón, Hades y Zeus. Zeus se le reconoce más porque aquel está en los cielos, Hades está allá en lo profundo, allá en el inframundo, mientras que Poseidón está en el mar. Pero allá en los cielos está Zeus, el máximo de los dioses. Algunos dicen que es el padre de los demás dioses, sentado en un trono en las nubes. Pues nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo y volvió a subir al cielo. Menciona en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, refiriéndose a Jesús. También mencioné en Hechos 1, cuando los apóstoles lo ven ascender a los cielos, ya cuando se está retirando. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pues Jesús es mucho más poderoso que Zeus. Un Dios que deja mucho que desear por todo lo que se escribe en la mitología acerca de lo que era este Dios, sí, muy poderoso, pero de a tiro de veras de lo peor que ha existido en la historia de estas divinidades. Pero no es todo, porque Jesús ha vencido, ha humillado incluso a otros dioses temibles, terribles. En la historia egipcia había un dios y todavía la gente lo trae por ahí medio tatuado, lo tienen algunas estatuas, el dios de la muerte. Este se llama Anubis, el dios de la muerte. Es una historia
muy desagradable de dónde surgió Anubis. Era un príncipe de hermoso rostro, mas sin embargo, su madre hizo por allá un pacto que no cumplió y el castigo de parte del demonio fue que a su hijo más bello, al más hermoso, pues le dejó una cabeza de un chacal. Pues este Anubis, el dios de los muertos, los mismos egipcios le tenían miedo, pues Jesús lo humilló varias veces, no solamente una, porque resucitó varios muertos. Tenemos el caso de la hija de Jairo, aquella niña que estaba enferma y que pues mandaron traer a Jesús, que por favor ayuda, mira que mi hija está muy enferma. Y de repente le avisa, no, señor, ya no lo molesten, ya la niña ya murió. Sin embargo, Jesús dice, no, no, la niña duerme nada más, llévenme a donde está la niña. Y entran allá a la casa, le dicen, cierran las puertas, vengan acá los padres de la niña, y ahí ella estaba acostada, tirada. Entonces, en Marcos 5:41 dice la escritura que tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió los ojos. Ahí es uno de los casos donde queda humillado este Dios de la muerte. Pero después, más adelante, es el caso de un joven, el hijo de una mujer viuda allá en Naín. Este muchacho ya incluso lo llevaban a enterrar, lo llevaban en su féretro. En Lucas 7:14 dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y les dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y claro que lo vieron cómo aquel muchacho se levantó, venciendo así a la muerte, humillando a este Dios de la muerte. Y no se diga en el caso de Lázaro. Lázaro, su gran amigo, le avisaron que estaba muy enfermo y de gravedad y Jesús todavía se tarda un poco más y ya cuando llega Jesús ya Lázaro ya murió. Su hermana le dice, ¿por qué no viniste? Mi hermano no se hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. Bueno, acuérdate que les dije que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y manda a abrir el sepulcro, remuevan aquella piedra y le manda a hablar a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de aquella tumba. Impresionante porque Lázaro ya llevaba ahí 3 días. Algunos podrían decir, no, la niña no estaba muerta, estaba dormida, tenía unos pocos minutos de muerta y Jesús la resucita. El caso del joven ya tenía algunas horas de muerto y Jesús lo resucita, pero Lázaro ya tenía 3 días y Jesús lo resucita, venciendo así a la muerte. Y claro, por supuesto, la máxima demostración de poder sobre la muerte es en sí mismo cuando Jesús resucita después de que fue crucificado y sepultado, al tercer día resucita. En Apocalipsis encontramos esta escritura en capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús lo dijo, yo soy el alfa y el omega. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades, las llaves del inframundo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido a todos estos dioses, a todas estas divinidades, aún hasta la misma muerte, aún el inframundo que muchos pues temen ese lugar. Cristo los humilló y demostrando así su capacidad, su poder, su supremacía. Más sin embargo, el ser humano en su afán de querer encontrar algo más grande, más fuerte, porque pues muchos no aceptan, muchos no creen en Dios y han puesto su esperanza en los elementos, por ejemplo, y se siguen preguntando quién es el más fuerte y poderoso de todos. Hay personas que veneran los elementos, la tierra, el agua, el sol, el aire. Pues un momento se dieron a la tarea de investigar qué será lo más fuerte y poderoso que existe. Y llegando a muchos disque estudios y conclusiones, por allá a alguien se le ocurrió decir, lo más fuerte que existe es el acero. El acero está durísimo, nadie lo puede vencer ni doblar. Pero
Un poco duró este pensamiento porque alguien dijo, no, pero el acero puede ser derretido con el fuego. El fuego derrite el acero. Entonces, lo más fuerte debe ser el fuego, el elemento del fuego. Sí, pues mira cómo el fuego incluso arrasa cuando hay incendios, todo lo quema, nada perdona. Evidentemente que el fuego es lo más poderoso, pero después de un poco de tiempo alguien dijo, no, no puede ser el fuego porque el agua lo apaga. Entonces, el agua podría ser lo más fuerte y poderoso que existe. Recordemos que el agua, cuando hay muchas lluvias, se generan esas inundaciones y también el agua arrasa con todo a su paso, se lleva casas completas, ¿no? Entonces, el agua podría ser lo más fuerte y poderoso que existe. No, sin embargo, también alguien dijo, pero acuérdense del sol, el sol evapora el agua. El sol, ¿no? Pues sí es cierto, el sol es sumamente poderoso y el sol nos da ese calor, el sol hace que crezcan las plantas, el sol, a lo mejor sí es cierto, el sol puede ser lo más poderoso que existe, pero también llegó alguien y dijo, bueno, evidentemente que el sol es poderoso, pero simplemente con una nube se agota su poder, porque las nubes ocultan el sol y ya sus rayos ya no pueden llegar tan fuertes. Las nubes, de veras, podrían ser las nubes. Y las nubes incluso son las que llevan el agua. Las nubes incluso traen relámpagos. A lo mejor es cierto que las nubes son lo más poderoso que existe. Pero también alguien dijo, no, no puede ser las nubes, porque el viento se las lleva. El viento sopla y lleva las nubes para otro lado. Con esta misma línea de los elementos. El viento, pues sí es cierto, el viento es sumamente poderoso porque incluso se generan los grandes tornados y ya saben cómo a su paso destruyen todo, acabando de una manera con cultivos, con casas, con edificios, con escuelas. Sí es cierto, el viento es sumamente poderoso. Pero alguien por allá también dijo, acordémonos que el viento no es nada cuando se le atraviesa una montaña. Una montaña es tan fuerte y poderosa que el viento no puede con ella y el viento choca y ya se deshicieron ahí esos vientos, se esfumaron esos vientos. Una montaña podría ser el gran poder que tiene una montaña, pero de igual manera alguien dijo, no, pero en la montaña nosotros hemos vencido las montañas, las subimos de lado a lado, las escalamos y por si fuera poco las partimos. Abrimos carreteras por medio de la montaña, abrimos túneles, así es que la montaña no puede ser lo más poderoso porque nosotros los hombres podemos derribar, despedazar las montañas con la maquinaria que tenemos ahora. Entonces, ¿acaso será el hombre el más fuerte y poderoso? Y tratando de aplaudir su logro, de repente alguien dijo, no es cierto, porque el hombre le tiene miedo a algo mucho más poderoso, algo muy terrible y temible, la cual es la muerte. Entonces la muerte podría ser lo más poderoso que hay. Incluso hay gente en la actualidad, hay personas que adoran a la muerte, le piden a la muerte. A lo mejor y sí, la muerte es lo más poderoso que existe, la muerte puede ser lo más fuerte que hay. Y llegaron a preguntarle a la muerte que si realmente era lo más poderoso. Y dice la muerte, por un tiempo pensé que yo era la más poderosa, porque de toda la gente me tiene miedo, toda la gente le teme a la muerte. Pero en una ocasión le quité la vida a un hombre y a los 3 días volvió a la vida. No pude vencerlo. Y ahí me di cuenta que yo no era tan poderoso. Ese hombre se llama Jesús. A los 3 días se levantó. A los 3 días salió de aquella tumba. Es el mismo Jesús, mis hermanos, del que estamos hablando. El que ha vencido a todas esas divinidades, a todos esos superdioses, entre comillas, y que ha vencido la misma muerte. Ese Jesús, dice allá en Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estaban ahí sus apóstoles, les dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Yo tengo la autoridad de todo, yo tengo el poder de todo. Y aún así, la gente sigue buscando soluciones a sus problemas, a sus necesidades, a sus enfermedades, siendo que el máximo poder lo tiene Jesucristo. No necesita la gente andar buscando por aquí, por allá, hay remedios y imágenes y rituales. Eh, sí, mira, ya los prehispánicos, ellos creían en estas energías, en estas fuerzas, en estos dioses. Jesús es mucho más poderoso que cualquiera. Es cuestión nada más de reconocerlo y está cerca de cada persona. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo. ¿Quieren conocer al más fuerte, al más poderoso? Es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado en los cielos en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos encontrar protección, seguridad, amor, vida. Y Él, por si fuera poco, ha vencido a la muerte. Que Dios nos bendiga, que nos siga ayudando y también usted pueda transmitir, compartir esto para aquellas personas que andan tan desesperadas, buscando ayuda, buscando algún arreglo. El más poderoso es Cristo Jesús. Él es el que ha vencido todo. Gracias, mis hermanos, amigos. Dios me los bendiga.